Señoritas y señoritos, digo jovencitas y jovencitos, ¿qué hay que reflexionar de esto? ¿Qué hay que cosechar de esto? Por favor. Están aquí, entendieron hasta donde llegamos en la exposición, saben cómo analizar un texto. Quisiera oírlos primero, sus primeras impresiones, porque cuando uno oye a maestros de Biblia y a predicadores, uno se pregunta qué tanto se han sumergido en el texto, qué tanto conocen un relato, qué tanto conocen. Y yo quiero que ustedes me den su impresión antes de que yo tome la palabra. No sé, ¿quiere hablar alguno, por favor? Como dijeron, no todos a la vez. De a uno, por favor. ¿Nadie? ¿Jóvenes están aquí? No. Pastor. Cuéntame, Julio. Bueno, la verdad que los que tenemos el privilegio de predicar la palabra, esto nos lleva a comprender que tenemos una gran responsabilidad al compartirla, cuando nosotros sacamos una enseñanza, porque el tener claro cuándo es un discurso, cuándo es un relato, es un discurso, cuando es un relato, eso cambia desde muchos puntos de vista el enfoque, el de la misma enseñanza. Julio, tu micrófono tienes que retomar porque a lo menos yo no te he oído. No sé si los demás te oyeron, pero yo no. Entonces me gustaría que retrocedieras un poco y retrocede, quiero decir, en el discurso, ¿no? Retrocede en tu reflexión. No sé si me están escuchando. Ahora sí, un poco mejor. Mira, te entendí, a lo menos yo hasta donde dijiste, tenemos los que tenemos el privilegio de predicar la palabra, tenemos una gran responsabilidad. Fue todo lo que te entendí, lo demás no. Entonces, pastor, y es la gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando sabemos diferenciar entre un relato y un discurso, esto puede llegar a marcar una gran diferencia entre el fondo, el propósito de esa enseñanza. Porque, pastor, tal vez hemos solamente rasguñado, por decirlo de alguna forma, y muchas veces hemos sacado de ese verdadero contexto la palabra de Dios, y esto nos lleva a tener esa responsabilidad, y no solo para los que nos paramos frente a un auditorio a predicar, sino también uno a uno, porque podemos cometer ese error, a darle una interpretación personal salida del verdadero contexto de la palabra. Y esto nos ayuda, esto es una herramienta muy poderosa y es el poder entender qué es un relato, qué es un discurso, hasta el delimitar, el determinar esos textos, porque muchas veces dice mi esposa, se revuelve la sopa con el seco, y eso no estamos para entretener a, a los oyentes, sino realmente llevarlos a una verdad y a una libertad que es la que Cristo nos ha dado a través de esta bendita palabra. Entonces, pues, pastor, la verdad que es una gran bendición, pero también es la responsabilidad y a conciencia. Esto requiere de un estudio, esto requiere de sentarnos y realmente tomar en serio la palabra. Gracias, pastor.
Ok, por tu impresión, por tu reflexión respecto al tema, Julio, muchas gracias. ¿Quién es el siguiente o la siguiente, por favor? Me gustaría oírlos a todos, porque todos en alguna medida o enseñamos o aconsejamos o predicamos y quiero oírlos, por favor. ¿Quién es él o la siguiente? O preguntaré de frente más bien. Voy a comenzar con Anita. Anita, a ver, te oigo, te Bueno, oímos, perdón. bueno, buena noche para los que no estaban cuando saludamos. Buenas Me noches. parece muy importante porque nosotros a veces cogemos un texto, no sabemos si es un discurso, si es un relato, no sabemos dónde inicia y dónde termina, sino que vamos leyendo y vamos sacando conclusiones. Entonces me parece súper importante lo que ha explicado Esmeralda. Y, y tomé nota, o sea, me parece súper importante donde dice delimitar el texto, que antes de estudiar un texto debemos saber dónde comenzar el análisis y dónde detenerse. O sea, me parece muy importante porque, bueno, ahí vamos entendiendo, pero creo muy seguramente que lo entenderemos mucho más cuando hagamos, cuando estuvimos también el discurso, el relato y el discurso, y hagamos la comparación. Entonces, como dice el pastor Julio, es para sentarnos, para estudiar con cabeza fría y si verdaderamente queremos ser predicadores de la palabra, prestarle mucha atención. Gracias. Gracias, Anita. Bueno, Christopher. Hola, pastor, gracias. Me quedé pensando en relación al texto de que es súper riesgoso no conocer, no saber cómo interpretar un texto, cómo interpretar un relato, porque podemos decir cualquier cosa. Si es que no sabemos cómo, dónde empieza, dónde termina, si es que lo sacamos de contexto y si no seguimos una forma para poder entender lo que quiere decir el relato. Y estaba pensando en eso, o sea, del riesgo que tenemos nosotros, que enseñamos, el riesgo que tenemos nosotros también para nuestra vida de entender lo que dice la Biblia para nosotros, para poder vivir la palabra más que, como decía en el inicio, más que ser oidores, que decía Anita, no, que decía Esmeralda, Esmeralda. Esmeralda. Más que ser oidores, que hagamos la palabra, pero sí tenemos que entenderla primero. Entonces estaba reflexionando en eso. Ok, ok, ok. Mauricio, por favor. Buenas noches a todos. Buenas noches, Mao. Gracias por la oportunidad que me ofrecen de participar en la clase. Pienso que es muy importante tener claridad acerca de lo que es un relato, porque como lo decían los demás compañeros, la responsabilidad que nosotros tenemos, no solamente delante del hombre, sino delante de Dios. El hecho de predicar la palabra, el hecho de hablarle de Cristo a una persona, y que no nos convirtamos en unos ciegos guiando otros ciegos, como dice la palabra. Entonces, es bastante importante e interesante tener en cuenta las pautas y los principales temas que tienen en relación a un relato y tener muy claro lo que es la diferencia entre una y la otra, lo que es un texto, lo que es un relato y lo que es la otra parte. Ok, gracias, Mao. Bueno, Gracias, Mao. A ver, Benjamín, por favor. Buenas noches a todos, bendiciones. Eh, yo creo que el texto para mí cada vez se vuelve como un océano. Entre uno más se sumerge, más se encuentra, y entre más se sumerge, más cuidado debe tener de tener eso. Y
pero al mismo tiempo analizando que desde la superficie puedo ver, pero también en la profundidad todo está correlacionado. Y, y bueno, me parece como un reto, como un rompecabezas. Y yo creo que el relato, que el relato explota en símbolos. El relato explota en símbolos y hay que tener mucho cuidado para poder entender el símbolo en el momento de la historia en que fue escrito. No el símbolo desde mi lectura, ni el símbolo en la lectura de X o Y situación histórica, sino desde toda esta complejidad. Y me parece un rompecabezas fascinante, encantador, pero también tenebroso lo retador que es, lo retador. Y bueno, y con ganas de seguir sumergiéndome en eso. Yo cuando comencé a mirar los textos bajo el panorámica de relato, en significado, cuando comencé a leer, yo antes leía Génesis del 1 al 10 literal, y después, que hay mala señal, después de leerlo literal, comencé a leerlo bajo la perspectiva de relato y todavía sigo leyéndolo y me encantó y después de allí trato de hacer ese intento y a veces hay un poquito no de susto, pero sí de cuidado para poder mirar, bueno, si hay que leerlo bajo relato, no quiero nadar y ahogarme en el relato y quedar ahí perdido. Así que me parece interesante. Okay. Gracias, Benjamín. Nancy, por favor. Bueno, pastor, pues analizando lo que su merced decía y lo que decía también nuestra compañera sobre, nunca había visto por lo menos que Génesis fuera un relato y que Deuteronomio fuera un discurso. Entonces, muchas veces tomamos la palabra y no la demarcamos como nos explicaban, y por lo menos una palabra como poco después o al día siguiente, lo que ella nos decía que marca un relato, no lo tenemos muchas veces en cuenta cuando predicamos. Entonces, sí, como decía mi pastor Julio, a veces de verdad uno revuelve la sopa con el seco y es importante, en verdad, estas cosas tenerlas claras para poder demarcar y trazar correctamente la palabra. Gracias, Nancy. Aunque la sopa con el seco a veces revuelto se confunde, ni uno puede asimilarlas, ¿no? Pero me parece que la diferencia entre un relato y un discurso es un poco más allá que sopa y seco. En ambos hay sopa y seco, la verdad sea dicha. Si quiero ampliar un poco tu reflexión, pero gracias por decirlo. Gracias. Hay hermosas riquezas que tenemos que descubrir. Los invito, reitero, esto es una pequeña introducción al análisis de los relatos. ¿Cómo me habría gustado que a mí me hubiesen enseñado esto en las épocas en que yo estudié mi pregrado en teología? No se enseñaban estas cosas. Y varios de ustedes que han estudiado teología y se han graduado saben muy bien que ni siquiera en la época de ustedes, siendo que ustedes son más jóvenes que yo, ni siquiera en su época los enseñaron. La verdad sea dicha. Así es que nosotros estamos ganando suficiente terreno en esto. Les recomiendo una y otra vez a que vuelvan al manualito este y realmente se sumerjan en entenderlo, y ojalá no solo en entenderlo, sino en manejarlo, en servirse de esta guía para comprender primeramente el relato que está en análisis allí, el relato, ¿no? De cómo Jesús se presenta en el templo y todo lo que genera como acción y reacción en el relato. Pero todavía no quiero meterme en eso. Tenemos que darnos el tiempo para que no haya prisa
porque no quiero trivializar esto y pasarlo así tan de largo, como que fue una reflexión así cortica, ya, y no significó nada para ninguno de nosotros. Llevo predicando la palabra por años. A mí me gusta, obviamente, sumergirme en el texto, a descrédito de que muchos de pronto ni siquiera entienden esto, porque esto no es etiquetar un discurso con un texto, ¿no? Y tristemente ni siquiera es un discurso bíblico, sino un discurso religioso que yo me invento, lo etiqueto ahí. Voy a leer un texto bíblico, pero no digo nada del texto porque ni tengo idea de lo que el texto dice, pero he hecho un buen discurso y la gente me aplaude. Y aquí no se trata de eso. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Necesitamos meternos en el texto. Ese es el punto de estas reflexiones. Germán, queremos oírte, por favor. Buenas noches, pastor. Buenas noches, compañeros. Germán. Estoy un poquito perdido porque entré tarde. Tenemos que predicar el evangelio para que vengas a Cristo. entonces estoy desubicado del comienzo. Ah, bueno. Entonces, mientras te ubicas, voy a preguntar a otros. ¿Te parece? Listo, pastor. Listo, querido. No sé si voy a pescar a otro desubicado por aquí, a otra desubicada. Me gustaría que Redimidos nos hablara. No sé quién es Redimidos. ¿Será que ya no están en la tierra? ¿Aló, Redimidos? ¿Existen en el...? ¿Redmillos o Redmijos? Ah, es Redmijos. De remate leí mal, con razón que no me ponía en cuidado. Bueno, tampoco está. No sé si está mal ubicado. Ok. Albanelli. Una de las dos, por favor, porque veo a dos acá. Desde que yo empecé esta capacitación, estas clases, lo que más anhelaba yo era precisamente poder entender un texto y poderlo aplicar de una manera práctica, porque tal vez mi costumbre, y creo que de muchos que empezamos a leer la Biblia, es aplicarla de una manera literal y tomar solamente segmentos de un texto bíblico. Entonces, me parece súper importante que podamos aprender a analizar los textos, así como nos estaba explicando Esmeralda, para poder darle esa continuidad que necesita la lectura y no solamente como enfocarnos en un versículo o encasillarnos en cierto texto y quedarnos con esa versión, sino a analizar todo el texto completo. Eso es como lo que yo entiendo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a todos ustedes. Ahondemos un poco en la delimitación del texto. Quiere decir, ¿de dónde a dónde debo leer un texto cuando enseño? Y un texto no es un versículo bíblico o 10 versículos bíblicos, sino es una unidad temática, ya sea que sea un relato, ya que sea un discurso, una unidad temática. Y no soy yo quien de manera, ¿cómo se diría? A ver, de manera discrecional, para no decir de manera atrevida, o de manera ingenua, o de manera optimista, no soy yo como predicador, ni como maestro de Biblia, el que va diciendo, este texto comienza aquí y termina acá. No, 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 no. El texto tiene su propio comienzo y su propio final.
ya que sea un relato, ya que sea un discurso. El relato comienza en determinado punto y concluye en determinado punto. Y esa unidad de pensamiento contenido en el relato es un universo, ahora sí, que me invita a sumergirme, que me llama a sumergirme en el relato, en el mundo del relato. Idem, si estoy manejando un discurso, la línea de pensamiento del discurso comienza en un punto por la propia naturaleza del discurso contenido en la Biblia. No importa si es del Antiguo o del Nuevo Testamento. Entonces, el discurso es completo porque tiene un comienzo y tiene un final. Y debo saber eso. Si no entiendo eso, no sé delimitar un texto. Entonces, fragmentando un texto, por no decir fracturando, fragmentando un relato o fragmentando un discurso, puedo hacer parcialmente decir al relato lo que el relato no quiere decir ni está diciendo, o lo que el discurso no sustenta o no está sustentando. Por eso es por lo que pasa como cuando los ciegos fueron a conocer un elefante. Uno tocó la trompa, el otro tocó la pata, el otro tocó el vientre, el otro tocó la oreja. El que tocó la cola y el que tocó la cola y la trompa entendían que el elefante era una manguera. Solo que el que tocó la cola decía, sí, es una manguera muy pequeña y tiene plumas en la punta. Y el otro decía, sí, es una manguera el que tocó la trompa, pero tiene orificios en la punta. Y concluyeron que se pusieron de acuerdo en lo que corresponde, que el elefante es como una manguera. El que tocó la pata del elefante dijo, no, el elefante no es como una manguera, es como una columna. Y eso es todo. Y el que tocó el vientre del elefante dijo, no, 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 no es ni como manguera, ni es como columna, es como un techo. Y el que tocó la oreja dijo, no, es como una lámina, dijo, el elefante es como una lámina. Cada uno de ellos tenía parte de la verdad, pero no toda la verdad. Y eso es lo que pasa cuando a veces se sacan conclusiones y a veces se absolutizan desde los discursos, ¿no? Especialmente cuando las personas primero ignoran la naturaleza del relato o ignoran la naturaleza del discurso y fuera de ello solo la conocen parcialmente como el cieguito, como los cieguitos, y además de ello añádese que son fundamentalistas. A partir de una comprensión fragmentada, parcializada, hacen doctrina. Entonces el elefante es una manguera. El que tocó la cola del elefante, el elefante es una manguera, pero con plumitas ahí, como una brocha que tiene algo, ¿sí? Y el otro hace absoluto de que también es como una manguera, pero no es como una brocha, sino con orificio. Entonces se hacen absolutizaciones. Por eso uno debe saber dónde comienza el relato o el discurso y dónde termina el relato y el discurso que está en la Biblia. No es la discreción del maestro, no es la discreción del predicador el que dice, yo quiero que comience aquí y yo quiero que termine aquí. No hay tal cosa. El que no ha entendido eso, el que no entiende eso, fragmenta, parcializa y tristemente dogmatiza. Entonces, eso hay que tener cuidado. Pero además, ya volviendo al texto, olvidándonos un poco del elefante, además
¿Qué hay antes del texto? ¿Y qué hay después del texto? Acabamos de leer que en el relato que estamos analizando, ojo, en el relato que estamos analizando, hay un antes, y es las bodas de Caná. Y hay un después, que es el encuentro con Nicodemo. Muy bien. ¿Qué enseña el texto que está antes? ¿Y qué enseña el texto que está después? ¿Y qué relación tiene el relato que yo estoy analizando mirado desde lo que está antes y con lo que viene después? ¿O qué relación directa tiene, obviamente, con lo que sigue después? Las evocaciones, las lecturas que los discípulos hacen, por ejemplo, o las críticas que los contradictores de Jesús hacen dentro del relato, de conformidad con lo que antecede bodas de Caná y con lo que sucede diálogo con Nicodemo. Entonces, esas cosas hacen que uno vaya ubicándose en el relato. ¿Dónde comienza? ¿Dónde concluye? ¿Relato o discurso? ¿Qué hay antes de ese relato y después de ese relato o del discurso? ¿Qué hay? Y otro detalle, ¿para qué se relata? ¿Para qué se aborda ese discurso? Tiene una finalidad. No es que allí perdieron el tiempo, digamos por decir de alguna manera, dejemos ese relato allí. No sabemos por qué ni para qué, pero lo dejamos. No, 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 no. Tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser. ¿Por qué el relato está allí? Pues bien, entonces, ahora, tienen ustedes el relato, vuélvanme a leer el relato. Cada uno de ustedes, en físico, en una Biblia electrónica, en internet, lo que sea, lean por favor la Biblia, léanlo. De principio a fin, el relato. Léanlo. Por favor, cada uno de ustedes. Ocúpese en leer. ¿Cuánto tiempo tardará en leer el texto? Les voy a hacer algunas preguntas con base en lo que ya se expuso. Bueno, para los que acabaron de llegar, el relato es el Evangelio de Juan, capítulo 2, de los versos 12 al 22. Entonces, por favor, lean ese relato y ya luego el pastor hará sus preguntas. Cuando hayan terminado de leer, me van haciendo así. Todos los que ya terminaron de leer me hacen así, así, así. ¿Listo? Así.
Ya te vi, Elkin. Pastor, Cuéntame, Elkin. mientras las personas terminan de leer el texto, Sí. tenemos un invitado, es un amigo de Benjamín. Creo que ahí te estoy viendo, estás con el nombre de Chava Cucurachi. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Saludos desde México. Chava es amigo de Perita, de Esperanza también, y pues le acabo de mencionar, bueno, antes, y bueno, también ha estudiado un poquito Biblia, no sé, ha estudiado, le gusta la Biblia, sirve en la iglesia, es alguien muy bueno en medios, y pues quería también compartir esta bendición de poder analizar y estudiar el texto. Así que Chava, bienvenido, y te presento al pastor Casto Mesa y a todos. Wow. Chava, bienvenido, bienvenido. No tengo sino alegría por conocerte. Te doy la bienvenida con todo el cariño, con todo el corazón. Estos jovencitos que están aquí están patinando. Ayúdanos a salir, por favor, del lodo. Tráenos un poco de sabiduría de allá de México. Entonces, bienvenido, Chava. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Benji, por la invitación y gracias, Pastor. Gracias. Ok, bienvenido. Ahí tienes el texto, lee y ya tendremos seguramente ocasión de socializar el texto. Los que estén terminando, los que hayan terminado, siempre me hacen así. Ok, Benjamín, ya te vi. También Julio. Ok, terminaron casi todos, si no me equivoco, por lo menos la mayoría, y me alegra eso. Muy bien. Según el documento que ustedes han leído y Esmeralda expuso, ¿cómo se interpreta las bodas de Caná? ¿Qué nos muestra las bodas de Caná? ¿Quién quiere contestar voluntariamente? ¿Puedes Madre repetir la mía. pregunta? Según la exposición de Esmeralda y lo que el texto guía nos propone, ojo, según esa propuesta, al texto le antecede o le precede o está antes del texto, si quieren, el relato de las bodas de Caná. ¿Qué enseña ese relato? No, ustedes no han leído, hermano. Ya me doy cuenta. No han leído. Diría, enseña los milagros de Jesús. Sin adivinar. Adivinando no, el don de la adivinación hay que dejarlo para otra fecha, para el 31 de octubre, por ejemplo, pero adivinando no. Adivinando no. El texto lo dice. El texto lo dice. Si lo leyeron, pero ya me demostraron que no leen. Les digo, vengan Pastor, leyendo el texto. A ver, Germán. pues para mí tendría como salida sería como la purificación. Para la purificación del templo. O sea, el templo de nuestro cuerpo, o el templo
principalmente, porque si leemos todo el texto, encontramos de que cuando nuestro Señor Jesucristo manda a llenar las tinajas o dice que hay 7 tinajas de la purificación. Y más adelante también encontramos en el mismo texto de que Él entra al templo y saca todo, volca todos los utensilios, saca las ovejas y dice, mi casa no es casa no es cueva de ladrones, sino es casa de oración. Y el significado principal también yo entiendo de que así también de nosotros debemos de purificar nuestro templo, que es nuestro cuerpo. Porque en la misma palabra nos enseña de que dice, yo destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Pero no está hablando de un templo hecho de mano de hombres, sino está hablando de nuestro templo. Es nuestro cuerpo. No sé qué significado tendremos en esa parte. Germán, te agradezco he allí, ¿no? No es malo lo que dices, pero no es ese el sentido del texto. Con cariño, con respeto, ¿no? Ese es el problema de nosotros los predicadores. Yo opino, yo creo, yo pienso, yo he oído. Entonces yo tengo que ser un poco fuerte con ustedes. Lean, por favor, lean, para que sepamos de qué trata esto. No está hablando del cuerpo. El templo allí no se refiere al cuerpo humano. No, Jesús purifica nuestro templo, qué lindo mi cuerpo. Pues solo por seguirle la reflexión a lo que Germán acaba de decir, y quiero ser fuerte en esto, lean, mínimo, por favor, lean las orientaciones. Leamos las orientaciones. Están en el documento. Y 2, si fuese tan cierto como lo dice Germán, que este texto enseña la purificación de nuestro cuerpo, los anacoretas, los monjes, los que hacen voto de celibato, de castidad, de pureza, de retirarse a los desiertos, ¿no? Serían mejor dicho, los grandes modelos de cristianismo. Y estaríamos fomentando precisamente el ascetismo, ¿no? Y no es eso a lo que la Biblia se refiere, por Dios. No es eso. Quiero con cariño decirles, creo que me he ganado algún derecho de acompañarlos, y qué pena con Chava, de acompañarlos ya un año, ¿no? Quiero decir, qué vergüenza con Chava. Estás llegando, Chava, por mi reacción. Estos jovencitos ya me han acompañado durante un año. Entonces, o sea, o tengo que descubrir que soy un muy mal maestro y debo renunciar a esto y no estoy enseñando nada, o apunté a un objetivo en el cual no he sido claro. Mínimo habría que leer el documento. El documento dice de qué trata la enseñanza. ¿De qué trata la enseñanza de las bodas de Caná, que están antes del relato, y de qué tratan de el relato que sigue, ¿no? Que es el relato de Nicodemo? El texto lo dice literal y textualmente. Literal y textualmente. Si ustedes hubiesen leído, aunque no lo hubiesen entendido, me habría gustado, aunque sea de memoria, que lo repitieran, así de sencillo. O no de memoria, sino hasta leyendo el texto, abriendo ahí el texto, ahí está, en la guía. Yo voy a dejarles esta tarea. Quiero invitarlos a leer.
Y si como maestro yo me he equivocado, díganmelo y con gusto buscamos otro maestro que sea un poco más asertivo que yo, porque me doy cuenta que yo no estoy dando en el blanco. Por favor, estoy formando a personas que mínimo leen y segundo van a ser guía de otros, consejero de otros, maestro de otros, predicadores de la iglesia, y quiero que entendamos el texto. Yo voy a dejarlos con esas dos preguntas. Uno, ¿qué enseña? Ojo, ¿qué enseña? Lean con cuidado el texto y lo van a encontrar. Lean con cuidado. ¿Qué enseña las bodas de Caná? Enseña una cosa puntual. ¿Qué enseña el relato de Nicodemo? Puntual. No es un discurso, no es una elaboración de ideas. Ahí está dicho en el texto. ¿Y por qué entonces ahora sí nos meteríamos? ¿Por qué tanto entre las bodas de Caná y el relato de Nicodemo está insertado este relato de cuando Jesús va al templo? Solo entonces entenderemos de qué templo está hablando y por qué Jesús va al templo. Solo entonces entenderemos. Por favor, yo les dejo con esa tarea y entenderé, si están decepcionados de mí como maestro, que el próximo jueves no vuelvan, y creo que los felicitaré porque yo como maestro he fracasado. De verdad, de verdad. Me han oído algunos predicar, de pronto están aburridos de que yo predique, pero si le ponen cuidado, yo me meto en el texto. Yo guío con el texto al predicar. Yo guío con el texto a predicar. Yo no llevo mi discurso, no llevo mi opinión, no llevo lo que leí en un libro, sino lo que la Biblia dice. Y para eso necesitamos entender esto. ¿Por qué reacciono de esta manera? Reitero, porque ya hace un año que me vienen acompañando, leyendo el Antiguo Testamento, leyendo el Nuevo Testamento, con una guía que no es tan densa de leer, que está muy bien resumida, muy bien resumida. Créanme que otra guía mejor que esta no la van a encontrar. No hay en el mercado, a lo menos en versión castellana o español no la hay. Entonces, jovencitos, entenderé si el próximo jueves no vuelven y le cuentan a Elkin y le dicen, mira, nosotros estamos decepcionados del pastor Mesa, él no enseña nada. Y eso es lo que hemos concluido, lo entenderé. Pero los que quieran acompañar, por favor, léanse y nos vemos la próxima semana. Elkin, ¿quieres orar por nosotros y despedirnos, por favor? Claro que sí, sí, señor. Señor y Padre Celestial, aquí estamos delante de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de poder aprender, Padre Celestial, más acerca de la palabra, Señor. Sabemos que nos falta muchísimo, muchísimo por recorrer, muchísimo por aprender. Hay una frase que dice que el todo es más que la suma de sus partes, pero en este caso, Señor, estamos analizando parte por parte para poder tener una comprensión mucho más integral, holística y global de lo que es la palabra, de lo que es cada uno de los textos que constituyen esta palabra escrita, Señor. Pero sobre todo, Padre Celestial, te pedimos que nos ayudes a comprender el misterio de Jesús, el gran amor que encierra, Padre Celestial, el gran sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Oramos, Señor, para que seas tú dándonos la sabiduría, Padre Celestial, la pericia, el entendimiento, para poder comprender cada uno de los textos que vamos a abordar, Señor, que vamos a estudiar, y aún, Señor, todos los que vamos a predicar, Padre Celestial, y a transmitir de cara al futuro, Señor. Bendigo a cada una de las personas que ha dispuesto su tiempo, su corazón, que ha también dispuesto sus sentidos, su atención, Padre Celestial, para esta clase. Bendigo la vida del pastor Castro, Señor, y oro, Padre Celestial, para que le des la sabiduría para orientarnos de la manera correcta, Señor, y para que desarrolles en él también la paciencia para tratar con cada uno de nosotros.
Te damos gracias, Señor, porque a pesar de nuestras limitaciones, Señor, tú, Padre Celestial, sigues creyendo en nosotros. Gracias. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos has escogido, Señor, para transmitir este evangelio hermoso que transformará el mundo entero. Amén y amén. Amén. Gracias por pedirle paciencia y sabiduría a Dios por mí. Y oren por mí, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Dios los bendiga a todos ustedes. El relato habla de látigo y hoy fue literal. Interpretación. Gracias, jóvenes. Buenas noches. Dios los bendiga a todos ustedes. Bendiciones, que descansen. Feliz Buenas noche a todos. Dios los bendiga. Amén, amén, amén. Buenas noches. Bienvenido, Buenas Chava. noches. Chava, si tú solo vuelves porque no me conoces, ok, te canonizaré. Ok, un abrazo y bendiciones a todos. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao.